aquí hoy? Pues el logro que supuso la 25ª Copa, después de tantos años esperándola, pues necesitaba de un objeto, un algo, una constancia corporativa de que había acontecido esto, ¿no? Un libro que responde a una necesidad de ese objeto físico que quede ahí más allá, ¿no? Esto es toda una cosa que me han escrito los de comunicación, pero yo quería contar lo que pasó ayer, porque yo me llevé el libro ayer a casa para hojearlo antes de la presentación del libro, y lo que me sucedió fue que lo dejé encima de la mesa y 10 minutos después estaba toda la familia en torno al libro, ¿no? Y al final estábamos hablando de que bueno, es un libro de mesa, es un objeto en torno al cual recordar algo que fue tan maravilloso y que a todos nos generó tanta alegría. Algo más que un libro. A mí me pasó algo parecido, que tuve un lunes un poco difícil de digerir y me puse a ver las fotos y era como volver a ese momento, un choque dopamínico de felicidad, de recordar todos aquellos momentos. Bueno, baina aurkezpenarekin jarraitu aurretik ezinbestekoa da aipamen berezia egitea argazkileari, ze haiek posible egin zuten liburu hau sortzea. Decía que antes de continuar con la presentación hay que hacer una mención especial para todos esos fotógrafos y fotógrafa que son los que han hecho posible crear este libro. Bueno, lo tenéis aquí, luego ya daremos las claves del libro con nuestros invitados, pero voy a hacer un listado un poco largo, entonces vamos a ir aplaudiéndoles porque se lo merecen. Ellos son Juan Flor, Marieli Oviedo, Fernando Gómez, Yagoba del Castillo, Juan Antonio Hernández, Aitor Simón, Miguel Ángel Acero, Juan Úbeda, Gaizka Ballesteros, José Miguel Llano, Alberto Puyol, Alfredo García, Guillermo Ayuso, Domi Alonso, Iñaki García y Ernesto Valverde. Y también merece una mención especial el estudio Artefacto, que es la empresa que se ha encargado de todo el proceso de elaboración del libro, coordinando cada paso, desde el diseño a la impresión. Y están aquí Ricky y Dani de la empresa Artefacto, también pido un aplauso para ellos. Y aunque el nombre... Bueno, un añadido. También el equipo de comunicación del Athletic Club que ha estado encima del libro también se merece un aplauso. José Mari y compañía. Y aunque el nombre del libro hace referencia a la Gabarra, queríamos que su contenido fuera más allá y sobre todo que reflejara lo que esa embarcación portuaria que descansa en el Itxasmuseum significa para todos nosotros desde un punto de vista simbólico y emocional, ¿no? Y por eso el nombre completo del libro es Athletic Club Gabarra, porque en realidad no habla solo de la Gabarra, sino también de todo ese proceso, de todo ese viaje que es el que realmente merece la pena, ¿no? Esa idea de que lo importante es el trayecto y no solo el destino final. Bueno, eta azkenik gogoratu behar dugu, Gabarraren bidaia arrakastatua izan bazen, egun horretan ere parte hartu zuten erakunde eta entitate askori esker izan bezala, y muchas están hoy aquí. No hay que olvidar que ese día de la Gabarra nos reunimos alrededor de 1 millón de personas y hubo muchas instituciones públicas y privadas que también colaboraron y que están hoy presentes en San Mamés, así que también un agradecimiento a todos ellos y a todas ellas y, por supuesto, a la afición, a toda esa sociedad que se echó a la calle y que nos acompañó en ese día de una manera inmejorable. Bagoaz azaltzen nolakoa den liburu hau barrutik, ze Athletic Club Gabarra 4 zatitan banatuta dago, lurra, airea, sua eta ura. Digo que las partes del libro son 4, están divididas según los 4 elementos esenciales de la naturaleza, son tierra, aire, fuego y agua. Eso lo iréis descubriendo cuando entréis en sus páginas. Eta bueno, lurra, galdutako finalak dira, la parte de la tierra hace referencia a esas 5 finales de Copa que se perdieron entre el 2009 y el 2021 y además hace un poco el homenaje a todos aquellos futbolistas que no pudieron lograr el ansiado 25º trofeo de esa Copa y está un poco en reconocimiento de todos ellos hoy Mikel Valenciaga con nosotros, luego hablaremos con él, pero es cierto que dejaron un legado muy importante porque además muchos se mantuvieron durante muchos años consecutivos en la plantilla. Gero jarraitzen dugu airearekin, airea bidaia da. Elmugara iristea kostatu zitzaiguna ez ezik,
argi dago bidean ere sufritu genuen eta hori gogoratu behar dugu. En ese camino del aire, que además alguien dijo que volábamos a lo bajini, hay que hablar de la importancia de esas eliminatorias que hubo antes de llegar a esa consecución del título en la Cartuja. Y a la Cartuja nos vamos con la parte de Súa, Sevillako finala da. El fuego es la parte del libro que está dedicada a esa final de Sevilla y ese hermanamiento absoluto entre afición y equipo. Y por último, ura, gabarraren ospakizuna da, el agua es, obvio, la celebración de la gabarra. Mikel, zurekin hasiko gara, galdutako finalei buruz hitz egiten, zezu, 2012an lagatuta zeunden Valladoliden, beste lau finaletan egon zinen. Hori da, ez dakit Orbaina edo Arantzatzo bezala geratu zen zugan, barrutik, nola kudeatzen da hori? Ze, porrotak oso latzak ziren lau finaletan iaia jarraian. Bai, argi dago, urte guzti horietan jokatutako eta galdutako final horiek, bere Orbainak utzi zizkigutela. Azkenean, 2008an jokatu genuen lehenengo finala, Mestaian, eta 2021an galdutako azkena, Kartujan, Bartzelonaren aurka berriro ere. Ibilbide luze honetan, hemen gaur eserita dauden lagun eta taldekide asko, saiatu ginen behin eta berriz, ezta, erre kopa hori irabazten, baina, saiakera askoren ondoren, ez zen posible izan. Orain egin behar dudan refleksio hau, pertsonala da, baina ziur nago hemen nirekin dauden taldekide askok ere iritzi berdina izango dutela. Atletikeko jokalari bezala, azkenean arantza bakarra daukat, hemen gordeta, eta erre kopa ez irabaztea da. Eta, egia da, atletik zale moduan, klaru neukala biziko nuela, ez, amets hori berriro. Eta, talde zoragarri honi esker, barrola izan zen, eta azkenean, arantza hori atera nuen, eta, gustora, ez, nahiz eta jokalari bezala ez lortu, atletik zale bezala lortzeaz. Eskerrik asko, Mikel, txalo bero bat. Os trasladamos la misma pregunta. El libro comienza con un recordatorio de esas finales. Ayer cuando yo lo veía con mi familia, el niño pequeño, por ejemplo, no se acordaba de ellas, ¿no? Y era como una forma de enseñar que se ha ganado, pero ha costado también, ¿no? Que le da doble mérito al triunfo, ¿no? Os trasladamos la misma pregunta. Vamos a empezar por ti. Como aficionados está claro que tenemos esas espinitas, pero la sensación de que en 2024 nos quitamos todas de golpe. Empezamos por ti, Ernesto, que te cojo más cerca, y seguimos con vosotros. Sí, hombre, está claro que veíamos esa final como nuestra gran oportunidad. No es menos cierto que las anteriores, si algo tenemos en común los cuatro que estamos aquí es que los cuatro hemos perdido finales con el Athletic. Entonces, reconozco que, visto desde fuera, yo tuve la sensación, además lo hablamos en el vestuario, en alguna reunión que tuvimos sobre lo que habían supuesto el haber perdido esas finales anteriores, porque cogimos al Barcelona en momentos álgidos de su historia y eran difíciles, pero sí es verdad que la final con la Real pues, era una gran, se veía también como una gran oportunidad y ahora volvíamos a tener otra y realmente lo que más ahondábamos dentro de nuestro ánimo era esa sensación de que quitarnos todo esa aureola que podía haber de presión sobre ese partido y pensar que tenías que ir a por todo y que te la tienes que jugar, porque al final un partido puede pasar cualquier cosa. Es verdad que veníamos haciendo una gran temporada y una gran Copa del Rey, pero todo constaba de un partido y ante una situación de estas, una máxima que siempre tenemos en el vestuario es que es mejor siempre pasarse que no quedarse corto. O sea, teníamos que ir a por ello y jugárnoslo a una carta sabiendo que, bueno, el sol después iba a salir por donde quisiera, pero nosotros tenemos que ir a por esa final como fuera. Y bueno, podía ser de otra manera, que teníamos que estar 120 minutos empujando, empezar perdiendo, llegar a unos penaltis
en los que ellos se sentían fuertes y luego vino el estallido final que bueno, que el otro día, voy a decirlo porque hemos tenido fiesta hasta estos días, me he ido de vacaciones a Mallorca 2 días y ahí en Mallorca, uno que había estado en la final del Mallorca me decía, pero bueno, vosotros en el Atleti, pero ¿cómo celebráis esto? Pero si después del partido estaba todo el mundo hecho polvo, y digo, o sea, toda la afición y tal, pero si nosotros hubiésemos quemado Sevilla, y los nuestros lo queman antes y luego estaban hechos polvo porque venían con mucha carga detrás. Nosotros nos reservábamos para el día de la Gabarra. Había que contenerse. Sí. Iker. Bueno, en primer lugar, es un gustazo estar hoy aquí presentando pues, este libro que es una maravilla y que tantos recuerdos bonitos guarda. Y sobre todo pues, encontrarme de nuevo con muchas caras conocidas, con compañeros, amigos, y es un placer poder estar en San Mamés en un día como hoy. Y respecto a lo que preguntas, bueno, ha sido la verdad que un periodo de muchos años donde hemos tenido varias oportunidades que no hemos podido aprovecharlas o conseguir lo que hubiésemos querido, y han sido momentos difíciles, han sido momentos muy duros cuando tienes ante ti una oportunidad tan clara como la de convertirte campeón y hacer feliz a tanta gente, y que la recompensa del equipo pues, sea verte levantando esa copa que tanta importancia le hemos dado y tanta importancia tiene, y no lo consigues, pues la verdad que la carga emocional, Ernesto hablaba lo que le pasó a nuestros aficionados después de esa final de Sevilla, esa carga emocional que también los jugadores hemos llevado durante tanto tiempo, ha sido dura. Sí que hay que destacar, yo creo siempre, el carácter del equipo, del club, de la institución, de siempre sobreponerse a eso, ¿no? Han sido muchos los palos, muchos los mazazos, pero uno siempre se levanta y siempre renueva esa ilusión, esas energías, y eso habla mucho de la ambición que hay siempre en el Atleti. Y bueno, al final uno, como siempre se dice, pierde más de lo que gana, ¿no? Al final, cuando ya juegas muchos años, haces un balance un poco global. Es cierto que hemos perdido muchas más finales de las que hemos ganado, por eso yo siempre digo que cuando ganas hay que saborearlo y disfrutarlo tanto, porque ese sufrimiento que has pasado anteriormente, cuando por fin lo consigues, hay que celebrarlo como creo que lo hicimos, que también estuvimos a la altura en esa celebración. Yo tengo... Especialmente tú. Claro. Bueno, esto no estaba tampoco en el guión, pero tengo una cosa que te tengo que contar. Yo entré a trabajar en el club un poquito antes de que tú debutaras con el primer equipo, y antes se organizaba una comida de todo el club, y entonces yo me acerqué a la persona que la había organizado, y estabas tú con 15 años en una esquina con un cas naranja, y le dije, creo que se ha colado un niño, y le miró así y dijo, ese niño un día nos va a hacer campeón. Fíjate, bueno, ha pasado el tiempo, ¿eh? Se pudo. Mira el cas naranja. Sí. No, se pudo hacer realidad, y bueno, pues yo me siento, la verdad que muy satisfecho y feliz de haber podido estar todos estos años aquí, que han sido 15, 16 temporadas, donde, como es normal, se viven muchas cosas, y poder poner ese broche final con algo tan importante y terminar de esa manera, para mí en lo personal me deja con una sensación de plenitud máxima. Y Óscar, también en ese sentido, preguntarte por la sensación, estamos en Lurra, en las finales perdidas, pero no sé qué te supuso también, ¿no? el hecho de perderlas, pero como nos contaba Mikel en euskera, el hecho de poder ganar, que comentábamos con Galder en el juego aquel que era por mí, por todas mis compañeras, el hecho de ganarla también por todos los compañeros, que decía que además muchos os habéis mantenido muchos años, te supuso también curar eso, ¿no? Ganarla por el resto de compañeros que se quedaron sin levantar el trofeo. No, justo iba a decir que, hilando con lo que había dicho Valen, yo creo que la espina que se nos quedó a la gente que habíamos compartido esas finales con muchos compañeros y excompañeros, se nos quedó el poder celebrarlo con ellos, porque siempre lo he dicho en mis declaraciones, yo creo que nosotros fuimos la cabeza visible, pero esto venía de un legado de todos los jugadores que lo habían intentado durante los 40 años. Bueno, nosotros habíamos compartido el vestuario 15 años, pero esas finales creo que nos sirvieron, esas derrotas, para aprender, nos dejaron una enseñanza,
Y bueno, pues por suerte también la unión esa de los que habíamos perdido esas finales y el gran equipo que teníamos, pues hizo que nos llevásemos esa gloria en parte de ellos, que creo que se merecían estar en la gabarra con nosotros, así me hubiese gustado a mí. Y bueno, por suerte pues nos quitamos la espina, no solo de eso, sino de toda la afición que fue creciendo las ganas cada año, cada final que perdíamos, y esas ganas se demostraron, yo creo que en la celebración. Lo hablamos Mun y yo, la suerte que habíamos tenido de poder vivir esas derrotas y conseguir la victoria al final de nuestra carrera, porque muchas veces a los jóvenes les decíamos que lo habían conseguido muy pronto y era increíble, porque la semana que nos tiramos también fue espectacular, pero que eso no es lo normal, o sea, lo normal es otra cosa, y el proceso que nosotros vivimos pues lo celebramos así porque fue muy satisfactorio. Y bueno, la única pena pues fue esa, pero intentamos que estuviesen cerca porque así sentíamos nosotros que ellos eran parte, como bien lo representa el libro, de esta victoria final. Iker, la segunda parte del libro, Aire, habla de la importancia del trayecto, de las eliminatorias previas, y hay un factor que parece que es determinante, que es la manera en la que el vestuario encara la competición, ¿no? Con una idea absoluta de competitividad al máximo, quitando algún tropiezo en eliminatorias muy tempranas que no vamos a nombrar. Es cierto que el Athletic está siempre ahí, ¿no? En Copa. ¿Cómo os motiváis? ¿Cómo se mentaliza para esa competición en concreto? Y si nos cuentas un poquito del pollo briseño. Bueno, nosotros siempre decimos que el Athletic es un club copero, ¿no? Y así nosotros también tratamos de reflejarlo. Cuando hemos perdido, siempre decimos también que hay que quedarse con el camino, que muchas veces es más bonito que el propio final, y esta vez que hemos ganado, el camino pues, no fue menos bonito, ¿no? Fue igual de bonito, igual de emocionante. Hemos vivido muchos momentos, sobre todo cuando se hacen los sorteos, cuando estás en el bombo, que nos reunimos en el vestuario, esa ilusión de todo el mundo de poder vivirlo juntos, de quién nos tocará, dónde viajaremos, jugaremos en casa, de visitante. Bueno, pues son pequeñas conjuras que se hacen en el vestuario, que tienen un valor enorme y de las cuales uno pues, trata de disfrutar en este camino. Y siempre ha sido así y ojalá esa ilusión se siga manteniendo. Le iba a cortar un poco, sí. Porque él no va a hablar de sí mismo, pero el mayor incitador de la Copa y en el vestuario ha sido él desde la primera eliminatoria. Él nos reunía a todos, nos apuntaba quién estaba, quién faltaba, al propio bombo, desde el primer bombo. Teníamos a Dani García que nos iba diciendo, este es campo hierba artificial, este no, pum, y esa bola no salía. Entonces, cada uno tenía un pequeño rol. Dani García se conocía todos los campos de primera red, de segunda red, y bueno, Muni hacía el rol de reunirnos, ya nos iba metiendo en el ambiente, y yo creo que eso Pasábamos ayudó. lista, ¿no? A ver quién Pasaba faltaba. lista. El que faltaba al siguiente bombo, la siguiente eliminatoria, no le dejábamos entrar. Tenías que tener ahí pleno de asistencia. Bueno. No, pero es verdad, es cierto lo que dice Demar, que cada uno, bueno, teníamos un pequeño rol, y de esa manera yo creo que es donde se empieza a construir, pues, una ilusión tan grande y donde se le da importancia pues, a una competición que ya de por sí para nosotros es importante. Y luego lo que me comentabas, el tema del pollo briseño, que bueno, es una pequeña historia de muchas que hay, que es un jugador mexicano que hicimos ese año la pretemporada en México, jugamos contra el Chivas de Guadalajara y bueno, pues nos hizo una pequeña gestión para un día libre que teníamos, decir dónde podíamos salir. No tenías día libre, No, unas horas. Todo, puedes decir todo. Algo que negociamos ahí. Nada. Pero bueno, en definitiva, nos ayudó un poco para saber dónde movernos, ya que era un país donde había que tener un poco de cuidado. Y resulta que cuando ya vinimos a Bilbao, pues en los partidos hay ciertos jugadores que cambian las camisetas con los contrarios, tal, y apareció en el vestuario la camiseta del pollo briseño, que era el chico, el jugador que nos había un poco ayudado ahí. Pues fue como una aparición que cayó ahí del cielo, solo estaba su camiseta. Entonces, bueno, ¿qué dijimos?
este va a ser nuestro pastor a partir de ahora. Entonces colgamos su camiseta en el vestuario, en una percha, visible para todo el mundo, y dijimos que cada partido, cada eliminatoria, pues antes del partido había que pasar por ahí, tocarla, pedir cada uno lo que quisiera, encomendarse al pollo briseño, y así vamos pasando eliminatoria tras eliminatoria hasta que el pollo briseño pues apareció en la gabarra, su camiseta. A mí me costó 3 o 4 eliminatorias saber que pintaba la camiseta. No sabía, de verdad, ¿eh? Ernesto, sí que hay también otro, esto va de anécdotas, porque si no, no podría ser de otra manera, y yo creo que se quedó un poco también en anecdótico. En lo deportivo, además, fue decisivo. Iñaki Williams, la eliminatoria de vuelta, era única, contra el Fútbol Club Barcelona aquí en San Mamés. Esos radares, esos jets, todo el mundo pendiente de la llegada de Iñaki Williams, si llegaba a tiempo, si no. No sé si él era el primero que estaba como loco por venir y que sabía que estábamos ya a un paso. ¿Cómo se fraguó todo aquello? Porque fue una locura aquello de la vuelta de Iñaki Williams Express. Sí, la verdad es que estábamos muy pendientes del partido que jugaba Ghana, que no me recuerdo muy bien. No recuerdo muy bien, creo que todo fue a raíz de que les metieron un gol en el último minuto. Además, Quedaron y Reinildo, una jugada que ocurrió en el último minuto que les eliminaba. Metió con la mano uno, se fue a celebrar. Y sí, luego fue un dio el bar disparate. Un disparate de partido, eso, que mete uno, que mete otro, y nos queríamos todos que le eliminaran. Ya lo siento, aquí Ghana, si hay alguno que eliminaran a Ghana. Claro, para que pudiera venir. Luego, activar toda esa historia de que se montara en un avión, de que viniera, y bueno, afortunadamente llegó, y luego el partido este de aquí fue maravilloso, pero ya jugábamos en casa. Lo que pasa es que sí quiero ya que estamos en ese apartado, hacer una referencia a los partidos estos primeros que jugamos, que son para mí los peores de la temporada, que son esos que jugamos contra el Rubí, que ganamos 1-2 en un campo de hierba artificial, que aquello era... Y Galarreta pidiendo la hora. Y Galas y pidiendo la Hay hora. una imagen de él. Jugamos con el Cayón, con el Eibar, recuerdo los goles de Adu, que marcó 2 contra el Rubí, de Villa, que también marcó aquí con el Alavés, y luego llegamos ya al partido cuando vemos ya, después de ganar esos 3 partidos con el Rubí, con Cayón, con el Eibar, que fue un partido más complicado de lo que dice el resultado, y luego con el Alavés ya llegamos en ese momento en el que dices, bueno, esto ya es como todo o nada. Nos tocó el Barça en casa, ocurrió esa situación que ya parecía que todo era como una señal, que Iñaki pudo venir, o marcó el gol. Teníamos a la camiseta de aquí, mi amigo de Muni, pues parecía que todo, pues bueno, vamos a ver, esto, y ya estábamos en semifinales, y eso, y escuchando a los jugadores, que no he visto un equipo que viva tanto un sorteo como este equipo. Sí. Yo creo que se lo pasan bien y por eso se juntan todos. Pues precisamente de ese partido contra el Fútbol Club Barcelona, ellos están las fotos de blanco. Vamos a ver una imagen, no sé si era el gol que marcó Willy, creo que sí. Así es el gol de Iñaki igual. Los presentes que se explayen un poco, porque esta imagen tiene un poco de todo. Lloro, risas, éxtasis. Iker, ¿qué es esto? Pues esto es lo que refleja la emoción de un gol, ¿no? Un gol, pues imagínate lo que es en el fútbol y más en una eliminatoria así. Y también refleja pues la unión del equipo y la locura con nuestra gente. Momentos increíbles para el recuerdo, la verdad. Pues seguimos adelante porque vamos a ir desgranando alguna foto más, Galder. A mí me encanta Jauregui Zara, que ese gesto, ese nos representa a todos, ¿verdad? Sí, de los lloros. Emoción total. Bueno, llegamos a la final, Óscar. Hay una serie de fotografías en el libro y además se explaya en la final, que yo creo que vivimos de todo, ¿no? Una tensión enorme que viene de las precedidas, de cómo se desarrolla el partido, de todo el desplazamiento en Sevilla de más de 100.000 personas. Y yo os voy a pedir 2 momentos, que nos vamos a centrar en 2 fotos, casi de miedo, reflejados en 2 fotos, y que nos contéis cómo lo vivisteis los 4, ¿vale? Mikel, tú también, ¿vale? Vamos a ver la primera, que es
En la grada, yo tengo una anécdota de cuando volví, nos juntamos los amigos y dijo uno, yo sabía que íbamos a ganar, y me acordé que yo me giré a la parte de atrás y tenía una cara acojonada antes de los penaltis, y le dije, no, tú no lo sabías, ahora lo dices, pero hubo un momento, por eso esa celebración como de uff, ¿no? Pero Esta es la la afición... grada al descanso, ¿no? En el 1-0, al descanso lucíamos así, en la grada. Ya hablamos. Dale. No, mira, yo he tenido la sensación esa en todas las finales que hemos jugado. Bueno, las que no había gente, no, pero se percibe el miedo cuando estás jugando y se ve el sonido de la grada. Incluso cuando no hay sonido, es cuando más se percibe el sonido de la grada. Y cuando nos metieron el gol, volví a percibir lo que había vivido en todas las anteriores finales. Toda esa euforia que se traía, no solo del día de Sevilla, sino toda la semana que ya había pasado, que salía de casa y todo el mundo y daba por hecho que íbamos a ganar y que íbamos a ganar. Es que eso no es tan fácil. Y cuando nos metieron el gol, volví a oír ese ruido que decía, los fantasmas otra vez, ya estamos. No nosotros, todos. O sea, todo el que lleva una camiseta de Atlético ahora mismo está con esa sensación. Y esta imagen me lo representa y así lo sentimos dentro del campo. No sé qué otra vas a poner después, a ver si es la que a mí me libera, porque hay una foto que sale Ollán pegándole una patada al banderín y yo ahí es cuando se me van los fantasmas todos de golpe, lógicamente, pero hasta no había vivido en una final un momento de liberación como ese, cuando ya, ¡boom!, digo, bueno, por lo menos ahí vamos ya me quité ese chaleco. ¿Los demás, Ernesto? Mira, lo cierto es que nosotros llevábamos mucha carga emocional para este partido. Y según veníamos entrenando bien durante la semana, pero según se iba acercando el momento, pues las cosas ya, bueno, había que afrontarlo. Y es cierto que, hombre, el reparo que siempre o que puedes tener es que en un momento determinado del partido, que además fue muy pronto, o que generalmente cuando te marcan un gol pronto y hay una expectación excesiva, el efecto de ese gol pues sea devastador para nuestro equipo en este caso, porque eso, revives lo que dice Demar, revives todos los fantasmas anteriores, empiezas a pensar que se nos va a escapar, pero en ese sentido yo no lo sentí tanto como podría haberlo sentido de otra manera, porque al final yo estoy metido en el partido y estoy pensando en, vamos a ver, ¿cómo vamos a reaccionar a esto? Sí, los 10 o 5 minutos siguientes no estuvimos bien, pero luego ya fuimos cogiendo un poco más de aire. Es más, llegamos al final del primer tiempo ya con una buena sensación. Tuvimos el gol anulado a Nico, yo creo que el equipo se rehizo bien. Se rehizo bien en ese sentido, a pesar de que, evidentemente, pues bueno, acusamos el golpe porque, bueno, por esa sensación de no se nos va a escapar otra vez. Pero yo creo que había más miedo fuera que dentro, te lo digo de verdad. Sí, ¿no? Sí, yo tengo esa sensación, a pesar de que, evidentemente, claro, había que empujar, pero quedaba partido, teníamos margen y siempre piensas en el momento que lo puedes remontar, a pesar de que acusas el golpe. Hombre, nos hubiese gustado marcar a nosotros al principio, pero es así. Tengo la sensación de que había más sensación de un poco más de lo que yo sentía, por lo menos, no lo sé. Iker. Sí, yo creo que lo han descrito muy bien, tanto Óscar como Ernesto, ¿no? Los fantasmas del pasado, yo creo. Aquí podemos ver las caras, los fantasmas de la final de Valencia, de Bucarest, del Calderón, del Nou Camp, los dos de la Cartuja, pues todo reflejado en las caras de estas personas que, lógicamente, se ve que tienen una losa de 500 kilos encima, porque el momento era para eso, para el aficionado, que al final es lo que dice Ernesto, también tiene razón. Nosotros estamos dentro, estamos al juego, pero ellos que están en la grada, bueno, pues ver que se te está empezando a escapar una final, otra más,
pues emocionalmente es mucho castigo. Luego sí que es cierto que conforme fueron pasando los minutos el equipo se pudo encontrar mejor y ya en ese gol, que fue una liberación para todos, yo creo que ahí ya sí que lo vimos más cerca, ¿no? Sí que lo vimos más cerca, pero la realidad fue que hubo que pelearlo hasta el 120 con los penaltis incluidos, con todo lo que eso conlleva. Entonces, bueno, fue un desgaste mental y físico para todos muy duro. Miquel, desde el otro lado. Pues mira, yo no tuve la suerte de poder estar en la grada porque todavía seguía jugando a fútbol y me tocó ver la final en Coruña y en ese momento ya estaba solo en mi habitación con el portátil viendo el partido porque realmente sufrí muchísimo más que cualquier otro año que viví esa final desde dentro, ¿no? Y tengo que corroborar que, vamos, totalmente se sufre muchísimo desde fuera que estando dentro del equipo. Bueno, y la Iba a otra decir foto. lo de solo, que solo peor, ¿no? No, llegó un ¿Quieres verlo momento con que ya tus no... compañeros o...? Que ya no había manera y le dije a mi mujer que iba a ver el partido solo porque no me aguantaba nadie en esos momentos. Y la otra foto, que no es un momento que sufriéramos excesivamente, parece, ¿no? Que es la tanda de penaltis. Se ríen un montón ellos, que estaban ahí. Óscar, estás viendo el gesto de... Sí, bueno, yo ahí no tenía que tirar entre los 5, ya estaba un poco más calmado que los demás. Tampoco era el sexto. Y bueno, entonces, Afortunadamente, ¿no? eso es. Entonces, dentro de lo que cabe, pues mira, estaba con Muni al lado, íbamos hablando cada penalti, lo veíamos más cerca. Yo ahí sí que es verdad que estaba más tranquilo, aunque no debería ser, pero estaba bastante más tranquilo que la semana que había pasado. Y bueno, pues no sé, tuve confianza en mis compañeros y por suerte, a pesar del resbalón de Vesga, fue todo muy bien. Bueno, Yo muy tranquilo no te vi ahí tampoco. Intentábamos hablar y balbuceábamos, no sabía ni... eso es verdad. Nada, no. ¿Quién iba a tirar el sexto? Lecue. Sí. Todo controlado. No hay problema. No, es que realmente solo dijimos los 5 primeros, luego después era... No se lo ha oído a Lecue, pero ha dicho, no he fallado ninguno todavía. No, lo hablamos y le dije a ver cómo estaba y él me dijo que bien. Joder, si me dice Lecue que está bien, me cago. Está increíble. Así que no hay 100% confianza. Bueno, y después de la tanda de penaltis ya Iker llegaron por fin la celebración en el campo y ahí hay bueno, dos momentos clave, ¿no? Subes al palco, está ahí Ángel, Iríbar, el Presi, coges la copa, bajas y claro, se la ofreces también a Óscar, ¿no? Ese momento que es el del póster, ¿no? Cuando levantáis juntos la copa, que yo creo que es un momento espectacular, ¿no? El de los dos capitanes levantando el trofeo. Sí, bueno, para empezar este momento, el de los penaltis, yo como jugador, así como Óscar dice que está tranquilo, yo es el peor momento que he pasado en un campo de fútbol. En cuanto a presión, tensión, miedo, he jugado muchos partidos, 560, y ese lo recuerdo como el peor momento en un campo de fútbol. Y bueno, pues luego el desenlace fue lo que todos queríamos. Y respecto a esa imagen de coger la copa, ¿no? Lo que uno siempre había imaginado, ese abrazo con el Presi, con el Chopo, y bajar al campo. Y bueno, creo que era un momento idóneo para levantar la copa con mi compañero de 1000 batallas, aquí que tengo aquí a la izquierda, y bueno, creo que nos merecíamos levantarla los dos, y entonces quedó un marco muy bonito y un póster que está en Lezama que bueno, siempre que pasas por ahí y lo ves, pues bueno, se
se te eriza la piel porque la verdad es que es muy chulo. Muy Que chulo. habías bajado ya otras veces ese camino, ¿no? El de la pena, Sí. con el trofeo de su campeón, y esta vez tocó llevar el copón. Había bajado con la bandeja esa que ya estaba de la bandeja. Estaba de la bandejita ya un poco harto. Pero bueno, al final todo tiene su recompensa. Y luego también hay otra imagen, Ernesto, cuando coge la copa y el equipo va, bueno, pues a hacer un poco esa carrera hacia el fondo donde estaba gran parte de la afición, y Ernesto, te quedas ahí en soledad, Sí. enseñando la copa, dejándola en el suelo. ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, yo creo que lo que pasa con las celebraciones, bueno, muchas veces, tampoco hemos celebrado tantas, pero lo que tuve la sensación de que había un momento en el que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y tal. Entonces, Muni se me acerca y me dice, mister, coge la copa y llévala y ponla allí en el punto de penalti. No te preocupes, que luego vamos a ir todos corriendo y tal. Digo, bueno, pues vale, me dan la copa y allá que voy, claro, iba yo solo con la copa. Entonces empecé a levantarla para el público, la gente ya se emocionó y entonces pues la llegué allí, la puse ahí en el punto de penalti y me aparté porque iban a venir todos ellos ahí corriendo y tal. Y eso, yo creo que te vas imaginando cosas, qué es lo que se puede hacer. Claro, no estamos acostumbrados a la celebración, tengo la sensación, pero bueno, sí, al final quedó una imagen bonita. Galder, pues las fotos están en el interior del libro. Estábamos en Súa, en esa parte de lo que fue la final de la Cartuja, pero también Sí. tenemos que hablar de... Sí, me he quedado uno de dormido. los Estaba pensando en el momentazos. momento y ya está. Estaba Estabas recordando. ahí en la Bueno, sí, hay un interludio, que hay un momento muy bonito entre la celebración del estadio y la de la Gabarra, que es la famosa charanga de Villalibre, ¿no? Que de repente hay una celebración espontánea, que yo creo que a veces no sabemos muy bien qué se hace. Pues en esa manera de celebrar muchas veces se identifica lo que somos realmente. A mí me pareció algo que es absolutamente único en el mundo, que es la primera plantilla masculina de un club, que muchas veces son como estrellas distantes y frías, pues acompañadas por la gente, ¿no? ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo se gestó aquello? A ver, yo estaba jugando una partida de mus, habíamos tenido comida, todo el equipo, y abajo estaban algunos, yo oía cantar a muchos por ahí abajo, y en la parte de arriba estábamos jugando una partida del mus, y me vienen a decir que vamos a salir con la charanga de Villalibre. 2 del equipo y que Muni que da el ok. Como para decir que no. Fíjate. Te dan Leco y Vesga. Voy a delatarles, Leco y Vesga, que sí, que tal. Y les digo, wow, tú que estás diciendo que tenemos la Gabarra dentro de 2 días, y a ver si la vamos a preparar, y en vez de aplaudirnos nos van a pitar dentro de 2 días. O sea, vamos a ver que hay que comportarse, que venimos, llegamos de comida. También teníamos partido el fin de semana. Bueno, eso, Pero bueno, eso es... eso era secundario en ese momento. Y a mí no me convencía la idea, pero bueno, entonces dije, pues venga, pues bajo abajo, veo a ver cómo está el ambiente por aquí y a ver qué pasa. Entonces bajé abajo, di una charla un poco así de tener cuidado con lo que hacemos, y esto se nos unirá alguien, no sé qué vamos a hacer. No, está todo ya previsto. Vamos a parar a potear aquí en este sitio, en este tal, y no sé qué. Y digo, Dios, pero esto es que han organizado aquí en este rato. Y nada, ya habían hablado con Villalibre, Villalibre nos había dicho que sí, que venían unos cuantos, y entonces, pues bueno, ahí salimos a la calle, y yo creo que fue el mayor acierto, porque realmente nosotros somos eso, somos como uno más de cualquier cuadrilla, nos gusta disfrutar con lo mismo que a todo el mundo, con una charanga, ir por las calles, ser gente normal, aunque muchas veces pues no lo pueda ser del todo, pues porque al final para la gente eres un referente y quieren estar contigo, pero ese día se nos respetó muchísimo, tuvimos a un pedazo de showman durante horas y horas ahí, ya venía, bueno, luego lo volvió a hacer, y bueno, creo que fue un día increíble, nos metieron ahí en Jardines de Albia y bueno, ahí estuvimos bastante bien, disfrutamos mucho y fue todo muy respetuoso,
y fue un día que para mí es de los más bonitos que recuerdo. Ese día Iker surgió la canción, que me acuerdo del micro aquel vintage, ese videoclip, o sea, esa canción ¿de dónde sale? Sí, ¿Es un cántico de la hinchada? Sí, surgió ahí, surgió en el impasse ese que esperábamos a que la banda de Villalibre cogiese todos los instrumentos y viniese, pues como había que hacer un poco tiempo, pues montamos ahí un pequeño videoclip, ¿no? Y sí, bueno, es una canción que yo soy un poco con el tema de las hinchadas, las canciones y tal, pues le di un poco a la cabeza y saqué una letra de una canción. ¿Vas a sacar canción? ¿Eh? ¿Vas a sacar alguna canción? Digo, que está... No, nada. Digo, sí, tienes No. talento como compositor. Ah, Digo, vale. yo voy por otro camino. Yo solo cuando se gana. Cuando se gana hay que celebrar como sea, con lo que cuesta ganar. Entonces, bueno, sí, ahí estuvimos y tal y como ha contado Demar, ¿no? Pues intentando poner un poco de cordura con lo que no sabíamos qué podía llegar a pasar con toda esa fiesta que se armó. Claro, nosotros decíamos, bueno, vale, viene la banda de Villalibre, vamos a ir por las calles. Pero claro, yo llamaba a amigos míos, oye, venid, porque a ver si vamos a ir solos por la calle y vamos a hacer el Canelo ahí con la banda. El Canelo, joder, salimos de ahí y nada, ahí mismo en la puerta del restaurante ya se nos empezaron a unir 20, 30, 40, 50 personas. Encaramos una calle, y salían de los portales, no sé dónde bajaban, empezó a venir gente, hasta que nos paró la policía y nos dijo, oye, por favor, ir a esa plaza, no molestéis mucho, porque si no tenemos que cortar el tráfico y esto va a ser un despropósito. Pues ahí fuimos toda la tropa, nosotros, 200 personas más, a una plaza y montamos ahí un poquito la fiesta con la charanga, que fue algo muy bonito. La gente sí que es cierto que nos respetó mucho y eso la verdad que es de agradecer, ¿no? Porque ya que es un momento para disfrutar, que la gente también tenía esas ganas de salir, de pasarlo bien y que encima pues el aficionado, en su mayoría chavales jóvenes, que te respeten y que a la vez disfruten tanto con nosotros en una cosa pues tan de andar por casa, pues la verdad que habla mucho de lo que es el sentimiento atleti, yo creo, Sí, entonces es de valorar. de eso quería comentar, que estamos en Ura, en el día de la Gabarra, de la celebración. Notaste ese respeto en esos jardines de Albia y yo le decía a Galder antes, viendo el libro, que luego nos contáis qué os ha parecido, que el libro, pues estamos aquí por él, pero he visto una foto que me ha llamado mucho la atención del barrio de La Viaga y hay justo un tren de cercanías Renfe pasando a la vez que está pasando todo el séquito ahí de la Gabarra y digo, claro, habría gente que diría, pues a mí esta gente, pues a pesar de que 1 millón de personas, que es algo a destacar, que no pasó nada, la gente se comportó de una manera muy cívica, ¿no? Tiene que ser algo, pues esa alegría compartida, ¿no? Para que no tuviéramos que lamentar nada, todo fue sobre ruedas, en este caso sobre la Gabarra, pero también vosotros ibais en la embarcación, pero fuera se sentía eso, ¿no? Todo el mundo con tranquilidad, cogiendo su sitio. No sé qué nos podéis decir eso, porque eso habla muy bien, ¿no? de la sociedad que somos en ese sentido, de compartir eso, que nos aúna y que no fue nada más que positivo. Ernesto. Yo no, tengo que ser sincero, no sabía lo que había pasado por fuera, solo veía lo que pasaba ahí dentro. y bueno, imagino que fuera de lo que era todo el lío que montamos entre todos, pues la vida continuaría parecido, pero es verdad que para nosotros era un día señalado, para todo el mundo fue un día señalado. No hubo, los dioses se pusieron de nuestra parte, nos sacaron un día luminoso y bueno, la verdad es que todo fue genial en muchos sentidos, ¿no? No hubo, como dices, demasiado lío, salvo el propio de una celebración como esta, que al final, desde luego, si hay un club, si hay un equipo, si hay una ciudad que sabe celebrar las cosas, yo creo que es el nuestro y es la nuestra. Y yo creo que es como una especie de colaboración entre todos para intentar hacer, mira, vamos a celebrar y se va a enterar todo el mundo de lo que somos y de lo
lo que hemos hecho y de lo que somos capaces de hacer. Yo creo que eso es algo que a nosotros nos llena y al mismo tiempo, pues bueno, esa demostración de querer ser incluso a veces excesivo con las cosas, pero de verdad, pues bueno, es lo que hay, es lo que somos y era el momento de celebrarlo y además de celebrarlo bien. Y yo creo que nos quedó todo, como dice Nico Williams, nítido, ¿no? Quedó genial. Yo creo que unió a la sociedad, es lo positivo de todo eso, que al final no había ni temas políticos ni temas de algo que pueda ser controversia, sino que el Athletic une y todo el mundo quería celebrar, todo el mundo estaba de buen ambiente y eso solo lo puede conseguir el Athletic. Está claro. Sí. Alder, que vamos a tirar un poco de recuerdos de... A ver, ¿cuál es ese instante que te marcó? Te voy a preguntar a ti para que ellos vayan pensando, porque voy a ir, o sea, como una aguja ahí. Tenéis que decirme el instante de la final, de la Gabarra. Te voy a preguntar a ti para que les dé tiempo. Para que les dé tiempo a pensar un momento, ¿no? Vale, pues entonces yo te pregunto a ti, para que me dé tiempo a mí a pensar. ¿Cuál fue el tuyo? Pues mira, estaban hablando de la final, de ese miedo, y yo como soy que lloro, o sea, llorona absoluta, me cuesta muy poco llorar, por lo bueno, por lo malo. Me conmovía mucho ver, y sobre todo al que le tenía al lado, que es más duro que una piedra, sacó sus lágrimas, que lloró todo el mundo, pero esas lágrimas de felicidad que hay a veces que le cuesta tanto a la gente expresar, me conmovía mucho el hecho de ver a tanta gente llorando de alegría en ese terreno de juego, al margen de lo deportivo, el viaje, la música del coche, las caravanas. Sí que esa cosa emocional, como soy yo, me impactó mucho esas lágrimas de alegría de la gente, que por desgracia pues no suelen ser muy habituales, pero esas lágrimas de alegría a mí es lo que más me llamó la atención y me conmovió de ese grito final, de llorar. Yo tengo muchos, y de hecho ayer viendo el libro con mi familia, el libro sirve para eso, porque empiezas a recordar y entonces ves fotos, etcétera. Desde que fui con mi hijo mayor, él y yo mano a mano solos, que fue con la camiseta de Valenciaga, yo muy orgulloso verle a mi hijo con la camiseta de Valen. Yo vi el partido al lado de Pello Aguirreoa y abrazado a Pello, que llevaba la camiseta de Julen Aguirre Zabala, llorando, que le dije, Pello, igual es el único momento de tu vida que has llorado, macho, porque es como un hombre muy así. Pero yo me quedo con uno, que es un momento que lo vivimos todos, que se ha recordado antes cuando Ernesto da un paso hacia adelante y el equipo se frena y nos permite a la afición aplaudir a Ernesto, porque yo a este tío le quiero más que a mi padre. Y tengo a veces la sensación de que el club, a veces reconocemos menos a la gente que menos lo exige, ¿no? Y para mí Ernesto significa todo lo buenísimo que tiene este club y yo lloré un montón y le aplaudí, me dolieron las manos durante un montón de tiempo. Y, joder, que fue un momentazo, ¿sabes? Me gusta, hubiera tenido momentos para todos, pero ese de Ernesto para mí fue increíble. Os ha tocado el Miquel en Coruña, y la final o algo que te... Pues mira, para mí el momento más mágico que tuve de la final fue al día siguiente del partido, por la mañana. Me acuerdo que me desperté porque yo tenía partido al mediodía, jugaba creo que a las 4 o así. Dormí muy poco esa noche, descansé poquísimo, estaba muy tensionado. Y fue cuando Demar me llamó por la mañana y tuvimos una conversación muy emotiva y bueno, todo el rato nos repetíamos la palabra ya está aquí la copa, y fue como una herida cerrada, ¿no? Para mí fue muy emotivo, Pues si os veo yo aquí que estoy cerca, un poquito los ojos. Bueno, a ver, es que realmente para mí el más emotivo fue después del partido cuando bajaron las familias al campo, pues porque yo creo que cada uno de nosotros teníamos con gente que habíamos sufrido pues ese camino hasta conseguirlo, y ese abrazo es como que ¡pum!, ya lo hemos conseguido, porque también la gente que está cercana a nosotros lo sufre mucho y eso era una victoria conjunta, pues también por eso pues luego le llamé a Vale, pues al final son muchas las personas que las has tenido a tu lado en los momentos difíciles y cuando ganas, pues ganamos todos. Es como ese post partido, es con el momento que me quedo. Bueno, para mí
Es cierto que hay muchos momentos, ¿no? Durante todos esos meses, pues todos los viajes, el equipo, después del partido lo que dice Demar, las familias, que tanto sufren con nosotros también y bueno, pues ese abrazo que al final cierra todo. Pero yo me quedo con un momento más concreto y más representativo y significativo para mí, que es cuando estamos en medio campo y Berenguer chuta el penalti, que salimos todos corriendo a celebrarlo. Yo me acuerdo que sprinto y a mitad de camino de la emoción, de la ilusión, del éxtasis, pues me tiro al suelo, boca arriba, con las manos en la cara, y pasan 5 segundos y noto que se me tumba una persona encima, me quito las manos de la cara y era Demar, que se me había tirado encima en ese momento. Entonces yo me quito, le veo ahí. Ya veis que necesitaba abrazar a todo el mundo. Yo creo que fui a por todas. Ahora Ernesto dirá que yo a todos. Tenía demasiado dentro y... Sí, pero para mí ese momento, ese abrazo, quitarme las manos de la cara y verle a él y ser el primero en abrazarlo y fundirnos durante, no sé, 20, 30 segundos en un abrazo, ese abrazo fue el abrazo de, no sé cómo definirlo, de los 100 sentimientos en un abrazo, de lo que decíamos, las finales perdidas, las lágrimas derramadas, el caerse y levantarse, la rutina del día a día, el pelear, el estar siempre juntos y sobre todo el conseguirlo. Que, como bien dice Valen, también nos decíamos las palabras, lo hemos conseguido, ya está, se acabó. Y ese para mí fue un momento que me emociona muchísimo cada vez que lo recuerdo. Tengo que elegir un momento también. Mira, posiblemente, bueno, hay muchos momentos. Me recuerdo el abrazo que se dan y la carrera que se da Unai Simón para abrazar a Julen después de los penaltis. En fin, hay muchas situaciones, cosas que han pasado durante la clasificación. Pero elegiría, además creo que hay una foto en el libro, el momento en el que nos juntamos todos antes de tirar los penaltis. Ese momento en el que, bueno, ha terminado el partido, ha terminado la prórroga, hemos ido perdiendo, hemos conseguido empatar, no hemos podido darle la vuelta. Sabíamos que ellos tenían cierta esperanza en esa situación porque habían pasado en la semifinal a penaltis y nosotros estamos todos juntos allí, súper concentrados, absolutamente concentrados en quién iba a tirar. Pero digo, nosotros, no me refiero solo a los jugadores, los técnicos, sino los fisios, todos estábamos allí y en el fondo todo dependía, bueno, de lo que hacían en el otro rincón y lo que hiciéramos nosotros. Ese punto de concentración, como dice Iker, de miedo, de sensación de tensión, más de tensión, de miedo, claro, sobre todo después cuando iban a lanzar, pero ese momento en el que estamos todos juntos ahí y ya vemos que nos la tenemos que jugar una vez más, pero bueno, que había que jugársela para poder salir campeones de ese campo. Ese momento es el que recuerdo dentro de la tensión que había, pero todo dependía de todos los que estábamos allá, que estábamos empujando y además a un nivel de concentración máximo para ver qué iba a pasar, pues 10 minutos después. Pero elegiría ese.